Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Televisión de Veracruz. Estamos como todas las noches aquí en su espacio de la entrevista con el gusto de contar con el maestro Óscar Mauricio Guerra Fort, quien es el comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que pues bueno, aprovechando su estadía aquí en el estado de Veracruz, concretamente en la ciudad de Jalapa, pues vamos a platicar con él sobre este tema precisamente de la transparencia. Y es que precisamente en el índice de la percepción de la corrupción en este año recién terminado, 2017, la calificación de nuestro país empeoró por un punto, pasando de 30 a 29 puntos en una escala que va del 0 al 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia. Esto ubica a México en la posición número 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción. A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina y Colombia, y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay. Es además, junto a Rusia, el país peor evaluado por el grupo de los 20 y el peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y pues precisamente en este contexto, maestro, Óscar, pues bienvenido a Jalapa, como lo dije en un principio, y pues un panorama muy complejo para nuestro país. Así es, bueno, primero muy buenas noches a ti, Raúl, y a todo el auditorio que nos hace favor de seguirnos en esta transmisión. Mira, yo entiendo y, digamos, no es para decir que es un orgullo, al contrario, esta calificación que tiene México, pero no es de hoy o de este año, sino ya es de muchos años atrás, desde que Transparencia Internacional, esta medición, México siempre se ha encontrado, pues digamos, al final de la tabla, ¿no? Y como tú dices, si lo comparamos con economías similares a las nuestras, el G20 o de propia América Latina, como Chile, otros países, México aparece abajo, está muy cercano a países centroamericanos, lo cual obviamente el potencial de la economía mexicana y del tamaño del país y del grado de desarrollo, pues es mucho mayor. Lo primero que qué bueno que dices es que lo que mide este estudio, que es a través de una encuesta que se realiza en diversos países, que es la misma encuesta, se le pregunta a la gente, por lo cual es un asunto de percepción. Yo no descarto, digamos, yo a veces muchas veces digo que la percepción puede estar muy cerca de la realidad, y lo que le preguntan a la gente es sobre pues, diversos actos de corrupción que él pudo haber hecho, que ha sido víctima para ponerle alguna instalación, ya sea de servicios gubernamentales, también mide servicios privados, como puede ser las líneas telefónicas, etcétera. Pero también mide cuestiones como, digamos, cómo ve a sus gobernantes y este tipo de cosas, que es donde, si nosotros desagregamos ese índice, sale muy mal evaluado principalmente en la dotación de servicios públicos, los cuales siempre pues, son a cambio de algún dinero, lo cual no debe ser así, son servicios gratuitos que ya pagamos los mexicanos con nuestros impuestos, y la otra pues es finalmente la actuación de las autoridades. Para mí no me extraña, digamos, aunque obviamente no me satisface, sino todo lo contrario, que México ocupe estos lugares. Y el problema es que a veces decimos, bueno, pues si venimos disminuyendo en corrupción en los últimos años y cada vez, digamos, salimos peor evaluados, ahora bajamos 2 lugares, como tú bien lo señalabas, quiere decir que la transparencia no está haciendo su papel o que la transparencia no nos está sirviendo. Y precisamente, perdón, maestro, ¿por qué motivo, si se está trabajando en este caso con el tema de la transparencia a través de este Instituto Nacional, y pues sus homólogos en los estados, ¿por qué por sí sola no necesariamente lleva a una reducción de la corrupción? Porque la transparencia es lo que nos ha servido en este país y tenemos muchos casos, y esto, por eso te decía, yo entiendo que en esto haya bajado México, porque hoy sabemos cosas que antes no sabíamos, y gracias a que hoy podemos solicitar información o que encontramos información en los portales, pues hemos visto que a veces muchos contratos que se asignan por parte de las autoridades federales, estatales y municipales no son, digamos, los contratos que estén, digamos, a precios del mercado, sino muchas veces muy por arriba, o se contrata empresas que no, se dice que hacen determinado giro y no lo hacen,
hacen, a veces a las propias instituciones educativas se les subcontrata, o a veces hasta se contratan empresas que no existen en ese sentido. Y eso se sabe gracias a la transparencia, y evidentemente con lo que ha salido en la prensa y todas las investigaciones que se están realizando, algunas de ellas que no han concluido, pues obviamente si a cualquier mexicano, y empezando por mí, me preguntaran, pues yo digo que hoy percibo que hay mayor corrupción en el país. Yo lo que digo es que estas cosas sucedían, siempre han sucedido, y a veces, como no había transparencia, no nos podíamos enterar. ¿Cuál entonces hay que quedarnos quietos con eso? No, digamos, lo que hay que hacer es que si la transparencia da indicios de que por la información que yo puedo obtener vía solicitud, vía portales, pues me doy cuenta de esto, que los autores actúen. Finalmente lo que tenemos es que hay un grado de impunidad tremendo, y entonces la gente pues dice, pues sí, yo me puedo dar cuenta que sucede tales cosas, que se están, digamos, corrompiendo, digamos, las actividades gubernamentales, pero no sucede nada. Entonces los políticos pues no tienen ninguna sanción ni castigo, y entonces esta impunidad pues hace que este fenómeno se reproduzca en ese sentido. Y precisamente en ese punto, al hablar de que los institutos pues evidencian posibles actos de corrupción, entran otras instancias. Digo, en México lo sabemos, se está trabajando en un sistema nacional anticorrupción, pero me gustaría que nuestro auditorio, que nos sigue a través de la radio y la televisión de todos los veracruzanos, independientemente de las redes sociales, de donde se tiene gran presencia, nos gustaría conocer de viva voz qué acciones sistemáticas propone el INAI para desmantelar precisamente a estas redes de corrupción en cualquier ámbito. La transparencia es una medida preventiva, digamos, no punitiva en términos de la corrupción. Cuando un acto de corrupción se realiza, pues finalmente son otras, digamos, autoridades, como tú decías, pues las autoridades como la PGR o las propias contralorías, en ese sentido, las que deben actuar. Hemos tenido problemas en este tipo de cuestiones. La Auditoría Superior de la Federación nos reporta cada año, digamos, muchas irregularidades y no se llevan a cabo las investigaciones o no se concluyen y no hay sanciones. La transparencia lo que está haciendo es poner los elementos para que los ciudadanos, las personas, los medios de comunicación, quien así sea, pueda presentar las denuncias sobre presuntos, o sea, si la gente publica, como debe publicar por ley, que es lo que estamos haciendo, obligar a que publiquen sus contratos, sus percepciones, sus viáticos, la adquisición, ahora van a venir todas sus declaraciones patrimoniales, sus declaraciones de intereses, pues bueno, ahí van a estar los hechos, también cualquier cosa que ellos quieran solicitar de información se les tiene que entregar, y si no se les entrega están los órganos garantes estatales y el federal para hacer valor el derecho. Ya después de tener esta información que tiene valor jurídico, se pueden iniciar los procedimientos. Lo que yo diría es debemos fortalecer la transparencia como mecanismo inhibidor que puede evidenciar, y en su momento, si hay sanciones, lo que va a hacer no va solo a evidenciar, sino lo que va a hacer es inhibir estos actos de corrupción cuando sepan, digamos, los funcionarios públicos que si realizan actos de corrupción y estos se evidencian a través de la transparencia, tendrán la sanción que deben de tener. Y precisamente en este andar, en esta construcción pues, de sistemas de transparencia donde se pueda castigar si se detectan pues, desvíos, ¿usted considera que en este momento, de acuerdo con lo que se tiene, con lo que ustedes están desarrollando, la población está debidamente informada con la, valga la expresión, con la información pública a la cual tiene acceso, o todavía falta por andar? Yo, bueno, creo que hay que involucrar mucho más a la ciudadanía. Creo que la transparencia funciona mucho mejor cuando hay una gran participación ciudadana. Pero yo creo que esto ha venido aumentando, cada vez tenemos más usuarios, tanto en solicitudes de información. Al año se presentan 800,000 solicitudes de información en todo el país. 800,000 anuales. Solicitudes. Okay. Ahora hay que decir que una solicitud de información, aunque ve en un portal, tiene un efecto multiplicador. Por ejemplo, si alguien de los medios de comunicación detecta, digamos, un mal uso a través de una respuesta, de una asignación de un contrato que no tenga la justificación debida o otro tipo de cuestiones, pues evidentemente si esto lo saca en una nota, muchos de los procedimientos que hoy se siguen han sido a partir de solicitudes de información, ¿sí?,
que cruzadas con otras informaciones los medios de comunicación a través de lo que es, digamos, el periodismo de investigación han puesto a la luz, y esto no le ha quedado otra, por decirlo así, que las autoridades empiecen e inicien los procedimientos. No ha sido la autoridad por sí sola, sino a través de estas denuncias, muchas veces en medios públicos, y tú lo puedes saber. Yo le recomiendo un libro que se llama Periodismo Urgente, de Ricardo Rafael, donde él pone 8 ejemplos de cómo diversos compañeros de medios de comunicación, a través de solicitudes de información, de consultar información de los portales y de otros mecanismos, ¿sabes?, de hacerse otros documentos, han podido cruzar esta información, publicarla, y entonces en base a esta evidencia que ya es, digamos, obvia, pues evidentemente las autoridades actúan. Creo que las autoridades deberían hacerlo, haya o no haya, digamos, una denuncia. Pero hoy los ciudadanos tienen esta posibilidad de tener la información y empezar a denunciar, y más si vamos a tener, ojalá ya lo tenemos en el papel, en la ley, pero no se ha concretado totalmente, un sistema nacional anticorrupción y estatal que realmente actúe de forma autónoma, digamos, en este sentido, y que sancione a quien debe sancionar, y también, algo muy importante, genere las medidas preventivas para que estos, digamos, fenómenos que le cuestan tanto al país, que estos recursos se podían invertir. Por ejemplo, ahorita que platicábamos, pues muchos de los recursos que se desviaron en este estado hubieran estado muy bien invertidos en alguna carretera, ¿no? Eso definitivamente. Y precisamente usted acaba de tocar un punto medular de cómo la sociedad civil, en este caso los medios de comunicación, pueden llegar a ser determinantes para descubrir posibles casos de corrupción. Usted nombra ese tema, y me viene a la mente precisamente de una investigación, si no mal recuerdo, de Animal Político, donde evidencia a partir de un trabajo periodístico las famosas empresas fantasma, que pues básicamente fue el detonante de muchas cuestiones que se dieron precisamente en este desvío de recursos, no solamente en Veracruz, sino en otros lugares del país, ¿no? Y esas empresas fantasmas, muchas de ellas, no solo fue lo único, fue a través de asomarse en los portales, ver los contratos que están publicados, y entonces al conocer el nombre y el RFC de la empresa, uno simplemente puede teclear en la página de Hacienda este RFC y darse cuenta que esa empresa como tal no existe. O la otra, que también existe de forma mayoritaria, es de que se contratan empresas que no tienen un giro, o sea, le contrata una empresa que para que me haga un software, etcétera, para una universidad tecnológica, y que me venda computadoras, las cuales me vende arriba del precio de mercado. Yo tengo el domicilio, porque sé el contrato, dice el domicilio físico de dónde está esa empresa, voy a esa empresa y me doy cuenta que es una empresa que vende pollos, ¿no? Es una pollería, entonces... En el mejor de los casos, pues muchas veces ni existen, ¿verdad? A veces ni existen. Y este tipo de investigaciones se hicieron también con información que hoy está publicada, o que ellos solicitaron directamente y que les permitió ser un insumo, porque eso es un insumo para poder denunciar, y después pues en todas las autoridades tuvieron que entrar pues a hacer la investigación. Yo que dejo claro que todos estos son presuntos, pero si hay un indicio de una posible desviación de recursos o de actos, digamos, de corrupción, de cohecho, pues evidentemente las autoridades, y qué bueno que el Sistema Nacional Anticorrupción con el fiscal también anticorrupción puedan llevar a cabo estas investigaciones, y donde haya que sancionar se sancione, y donde no, si este presunto, digamos, delito o corrupción no se tiene o no tiene los elementos, evidentemente pues no se procede, ¿no? Pero creo que cuando los funcionarios públicos sepan que esto puede suceder, porque no sucede, digamos, en la mayoría de los casos, pues digamos las cosas serán diferentes. Muy bien, estamos entrando a la recta final del programa, se está terminando. Me gustaría abordar rápidamente un tema, brevemente, que es el tema de la transparencia en este proceso electoral que se avecina como la madre de todas las batallas por la cantidad de puestos, elección popular que se van a jugar. Son elecciones concurrentes prácticamente en todos los estados de la República. ¿Qué opinión le merece? Pues yo acabo de hacer un acto ahí con los compañeros de Jalisco, donde firmaron todos los partidos políticos, también se hizo a nivel nacional, aquí en Veracruz ya se hizo con el Instituto Electoral, se va a hacer con los partidos políticos, y yo les decía muy simple en ese día, cada solicitud de información, porque los partidos políticos son obligados, que ustedes no contesten, finalmente va a ser la posibilidad de que alguien que pudo a lo mejor votado por ustedes no vote, o que información que ven en sus portales no la tengan. Y eso se puede convertir muchas veces en que eso salga a relucir en la prensa. La transparencia va a ser una forma también de ganar o perder adeptos políticos en este proceso. Se está subiendo muchísimo las solicitudes de información de los partidos políticos, y también se los dije, la transparencia ha vuelto parte del ring político. Hoy unos partidos se preguntan a otros y otros partidos se preguntan a otros, y yo les digo, tengan claro que cada pregunta que les estén haciendo, como son
anónimas y que bueno, que son así, pueden venir, digamos, del que es su contrincante. Entonces, contésteles como si estuvieran hecho la pregunta. Si los dos son transparentes, no va a haber problema. Aquel, digamos, que esté ocultando información o que dé información en la cual, digamos, de cómo eligieron a tal candidato o tal tipo de cosas, no, cuál es su programa, cuál es su currículum, cuáles son sus ingresos, usted tiene 3 de 3, etcétera, etcétera, pues eso va a permitir, digamos, que dadas las respuestas que ellos tengan, pues los ciudadanos puedan tener un voto más informado. A través de la transparencia pueden ganar o perder adeptos. Muy bien. Pues maestro Óscar Mauricio Guerra Fort, comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información, agradecemos la visita a estas instalaciones de Radio Televisión de Veracruz, la estadía aquí pues, en nuestro estado. Y pues hasta aquí la entrevista, le damos las gracias. No, muchas gracias por el espacio y muy buenas noches. Y pues amigos, no se vayan, regresamos con Ángel Viveros a más noticias.